Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx para que nos vean su dispositivo móvil en su computadora todos los días, de lunes a viernes, en el 8.3 también en cuanto a temas de economía, finanzas y negocios. Y bueno, pues vamos a platicar sobre lo que propuso el presidente, lo que dijo este fin de semana sobre pues llevar a cabo dos iniciativas, dos reformas antes de concluir su mandato. Uno es el tema de que el salario mínimo siempre se incremente más que la inflación, que el índice inflacionario, pero una de las que metió más nervio precisamente y que ha despertado diferentes reacciones es sobre la modificación al sistema de pensiones, que se llevó a cabo en el sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Qué representa esto? Bueno, pues qué mejor que platicarlo como siempre con los expertos, los que conocen de este tema. Y por ello agradezco la comunicación con Carlos Ramírez Fuentes. Él es consultor en economía en Integralia y también expresidente de la CONSAR. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un muy feliz año a todos. Gracias, Carlos. Oye, bueno, pues para que nos des tu impresión sobre esto que dijo el presidente el fin de semana, ¿cómo ves? ¿Es necesaria una reforma al sistema de pensiones o como se plantea por parte del presidente o cómo estamos en este momento? ¿Qué lectura le das de acuerdo a tu experiencia, Carlos? Sí, mira, me parece que hay que separar lo político de lo técnico para poder responder a esa pregunta. Técnicamente se necesita, es decir, se necesita una discusión en materia de pensiones en donde se lleve a cabo un planteamiento de una reforma pensionaria en el país. La respuesta es sí, sí se necesitaría. En materia de pensiones hay todavía mucho por hacer, a pesar de que este mismo gobierno hizo una reforma en el 2020 para fortalecer a las Afores. Esta fue insuficiente y quedaron muchos temas pendientes que el gobierno decidió no incluir dentro de su iniciativa de ley del 2020. Ahora, esa es la respuesta técnica. La respuesta política es: ¿se necesita una reforma de pensiones en este momento? La respuesta es no. Y por una sencilla razón. Son tiempos políticos, electorales. Estamos a 5 meses de la elección presidencial del 2 de junio. Y cualquier cosa que se quiera plantear en estos momentos seguramente estará pensada en la elección del 2 de junio, no en las siguientes generaciones, no en fortalecer las pensiones para hacer mejor a nuestro sistema de pensiones, sino para, en general, ganar votos para la elección de junio. Entonces, me parece que el momento en el que el presidente plantea esta necesidad o esta posibilidad es desafortunado, es claramente con un tinte político y obscurece un poco la discusión y la necesidad de sí discutir sobre pensiones, pero en un ambiente en donde se plantee con seriedad, racionalidad y con mucho cuidado qué es lo que necesita hacer el país, no en un ambiente en donde claramente están incidiendo los factores político-electorales. Oye, Carlos, y tomando unas palabras que dijo el presidente, dijo que es inhumano que un trabajador cuando se retira no pueda cobrar pues, la mayor parte del salario que tenía cuando se retiraba. Yo lo dije en el programa de ayer, es difícil, inclusive en países desarrollados, que se retire un trabajador con el 100% de su sueldo, es decir, ni siquiera en los países nórdicos ocurre esto. ¿Qué tan difícil es llegar a esto? Y como lo dices, quizás sea más una cuestión de ganar adeptos, de ganar votos, no sé, porque qué tan difícil es llegar a un 100% en cuanto al retiro de un trabajador en México. Te respondo de dos maneras. Una, ningún sistema de pensiones del mundo, ni el más desarrollado, ni el mejor estructurado, como los que tú señalas, Dinamarca, Holanda, Australia, que son sistemas de pensiones extraordinariamente potentes, sólidos, pagan una tasa de reemplazo del 100%, es decir, le pagan al trabajador el salario que ganó a lo largo de su vida laboral. Ninguno, ¿eh? Y la razón es muy sencilla. Para lograr esos objetivos de pensión, es decir, para que a mí me paguen, si yo gano hoy 10,000 pesos y me paguen una pensión de 10,000 pesos, yo tendría que haber ahorrado toda mi vida laboral 30% de mi salario. 30% de mi salario.
Nadie ahorra 30% de su salario para pensiones, nadie, en ninguna parte del mundo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, no perder de vista que, digamos, las pensiones son aparatos complejos, ¿no? Es decir, a primera vista como que todo el mundo piensa, bueno, pues las pensiones es algo sencillo de manejar, no hay mayor tema. No, en realidad las pensiones tienen implicaciones muy importantes fiscalmente hablando, financieramente hablando y por supuesto política y socialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas promesas, que son promesas vacías, de poder alcanzar pensiones muy generosas, pero la gran pregunta siempre en las pensiones es, ¿quién paga? ¿Paga el trabajador a través de un mayor ahorro propio, personal? ¿Paga el gobierno a través de impuestos generales, en donde todos financiamos y subsidiamos las pensiones de los demás? ¿Quién paga? ¿Paga el empleador de tal suerte que termine quebrando la empresa simple y llanamente por el pago de las pensiones? ¿Quién paga? Y esa respuesta, naturalmente, el presidente no la da en esta arenga de ayer, porque el presidente está en campaña, está en un ámbito, en un tono de querer generar adeptos para su causa, políticamente hablando, y prometiendo cosas que son incumplibles fiscalmente hablando. Tú fuiste presidente de la Comisión Nacional para Sistemas de Ahorro para el Retiro de la CONSAR. Vamos, en este sentido y sobre las críticas que ha hecho el propio presidente, ¿cuál es el balance de las AFORES, Carlos? Es decir, ¿han funcionado como se tenía previsto? ¿El objetivo se ha cumplido? ¿Ha mejorado el tema de los sistemas de retiro, por lo menos para los trabajadores que ya lo han hecho? ¿Cuál sería el balance? ¿Tú cómo lo ves? Mira, como todo, está sujeto a discusión y hay mucha controversia. Es cierto, existe controversia respecto a lo que se ha logrado a lo largo de 25 años del sistema de pensiones. Yo solo te doy algunos datos para ponerlo en contexto. En 1997, cuando se llevó a cabo esta reforma, que entró en vigor esta reforma de las AFORES, el sistema de pensiones anterior, el que regía para los trabajadores del IMSS, y posteriormente para los del ISSSTE en 2007, estaba quebrado. Quebrado quiere decir que no había dinero para pagar las pensiones, que todas las pensiones estaban subsidiadas a través del gobierno, que lo que se le pagaba a los trabajadores era ficticio, se pagaba con impuestos generales y era altamente injusto y regresivo, porque los que más se beneficiaban con ese sistema eran los que más tenían. Nacen las AFORES y por lo menos lo que te puedo decir es 25 años después, hay un monto de ahorro de 6 billones de pesos que le pertenece a 55 millones de mexicanos, que son propiedad exclusiva de esos trabajadores, heredable, que el gobierno no tiene nada que ver, que no puede meter la mano y que han sido administrados con profesionalismo por parte de las AFORES. Podemos discutir si debieron haber generado más rendimientos, si debieron haber cobrado menos comisiones. Podemos discutir si es necesario aumentar el monto de ahorro para pagar mejores pensiones. Podemos discutir muchas cosas, pero es innegable el efecto benéfico que tuvo este sistema y de dónde partíamos. No olvidar de dónde partíamos. Partíamos de sistemas de pensiones quebrados, regresivos, injustos y altamente subsidiados por parte del gobierno federal, que es finalmente con los impuestos de todos. Ahora, si nos ponemos un poco creando escenarios, que no sé si sea lo real, pero que nuevamente el Estado mexicano se haga pues el responsable de los sistemas del retiro, ¿qué tanto se le mete nerviosismo, en riesgo a las finanzas públicas? ¿Qué podría pasar bajo este escenario, Carlos? Sí, mira, creo que es importante lo que bien señalas, plantear escenarios, porque no sabemos qué está pensando el presidente, ¿no? Ayer simplemente hizo esta arenga sin dar ningún detalle. A ver, primero, yo no creo que esté pensando en desaparecer las AFORES. No creo que eso es lo que esté en su mente, por una sencilla razón. El presidente sabe que desaparecer a las AFORES sería completamente contraproducente, inviable fiscal y financieramente, y generaría un enorme nerviosismo en los mercados financieros y por supuesto un enorme enojo en 55 millones de ahorradores que tienen su dinero ahí, ¿verdad? Que un día para otro se los expropie.
Eso, entonces, descarto ese riesgo. Ahora, sí me preocupa que dentro de los escenarios que está planteando el presidente pudiera querer revertir algunos de los aspectos de la reforma, sobre todo la del 2007, que incorporó a los trabajadores al servicio del Estado. Porque la del 97 fue a los trabajadores del sector privado, los afiliados al IMSS, y de esa ya hizo una reforma para fortalecer a las AFORES, bastante buena en general. Entonces, sería absurdo pensar que quiere echar para atrás la reforma que ya hizo en 2020. Entonces, ¿qué queda? Pues queda este riesgo de que con ánimo electoral político quiera hacer algún cambio a la reforma del 2007 de los trabajadores al servicio del Estado, y ahí sí, con un riesgo enorme para las finanzas públicas de mediano y largo plazo, con un beneficio cortoplacista político electoral. Por último, Carlos, también en medio de este discurso, criticando el neoliberalismo, a veces antiempresarial, pues obviamente para muchas personas que no son expertas, pues les mete nervios. Dicen, yo tengo mi dinero en una Afore y qué tal si desaparece, qué tal si quiebra, no tengo mi dinero, pierdo todos mis ahorros. ¿Qué se le puede decir a esas personas? ¿Qué tanto se pueden confiar en las Afores? ¿Qué tanto están reguladas? Y sobre todo, ¿qué tanto están fondeadas? ¿En qué se utilizan estos recursos que dé seguridad a todos los que contamos con una Afore de que el dinero está, bueno, 100% seguro, nada es 100% seguro, pero que hay seguridad en el manejo de nuestros ahorros? Mira, el éxito de las Afores en parte radica justamente en eso, que otorga plena certeza, seguridad al ahorro de los trabajadores, que el gobierno no tiene manera de meter mano en el ahorro de más de 55 millones de mexicanos, que son administrados y cuidadas por la CONSAR, reguladas por la CONSAR, y administradas profesionalmente por empresas que se dedican exclusivamente a eso, a gestionar el ahorro de los trabajadores. Lo invierten en instrumentos financieros que generan un rendimiento razonable para los ahorradores, con cuidado, con protegiendo que el ahorro esté, digamos, generando una rentabilidad. Si eso desapareciera, vamos a pensar de un día para otro, los 6 billones de pesos se le pasaran al gobierno, ¿dónde estaría más inseguro? ¿En manos del gobierno o en manos de gestores privados de pensiones que son profesionales en la administración? Ya lo vivimos, esa respuesta ya la dio la historia. El gobierno administraba anteriormente las pensiones y el dinero se erosionó. Simple y llanamente no hubo reservas ya para pagar las pensiones y por eso nacieron las Afores. Entonces, creo que partimos de una falacia, de la idea de que el gobierno va a ser un mejor administrador de las pensiones. Nunca ha ocurrido en México ni va a ocurrir. Entonces, yo te diría, los trabajadores pueden estar tranquilos, ahí hay 25 años de experiencia probada, no se ha perdido ni un centavo en términos generales del ahorro de los trabajadores, y lo que hay es un estado de cuenta que me llega a mí de manera cuatrimestral, yo puedo ver cómo se va evolucionando mi ahorro, me genera una rentabilidad a lo largo del tiempo, y eso es lo que me permite al final de mi vida laboral tener la seguridad de que va a estar el dinero ahí. Si el gobierno administrara las pensiones, pues, ¿quién me ofrece esa certeza? Y bueno, nada más, por último, Carlos, ahora sí, por último, porque lo que mencionó precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador es la otra iniciativa de que el salario mínimo siempre se incremente por arriba de la inflación. Me gustaría tener tu punto de vista, también conoces sobre este tema. Para muchos, lo mejor que ha hecho esta administración ha sido la recuperación en el salario mínimo y por ende, pues también la capacidad de consumo de los mexicanos. Pero ¿cómo ves esta otra iniciativa que va a enviar el presidente? Mira, me parece que en efecto el presidente ha sido muy hábil políticamente para aprovechar y explotar una reforma que se hizo el sexenio pasado, en donde lo que hizo el gobierno pasado fue quitarle al salario mínimo la indexación a distintos precios de la economía. Es decir, anteriormente el salario mínimo subía y entonces subían muchos otros precios de la economía. Lo que hizo el gobierno anterior, obviamente esto no lo dice el gobierno actual, fue quitar esa indexación, que ya no se ligara a ningún otro precio. Entonces el presidente llega en 2018 ya con esa reforma aprobada, ya realizada, y empieza a elevar el salario mínimo y lo ha hecho
sin ninguna restricción y en efecto ha tenido efectos positivos, pero lo ha hecho gracias a que ya no está indexado a ningún otro precio de la economía. Ahora bien, si hacer una reforma como la que propone el presidente, en donde dice por ley, por decreto, de ahora en adelante el salario mínimo va a tener que incrementarse más que la inflación, me parece muy peligroso para la economía, restaría competitividad para nuestra economía, pondría en riesgo, digamos, en el futuro que ante eventualidades que siempre ocurren en la vida económica no pudiera tomar decisiones el gobierno por tener una camisa de fuerza en sus decisiones. Entonces, no la veo, me parece más peligrosa la de las pensiones, pero esta tampoco es cualquier cosa, es también algo de cuidado y otra vez se inserta dentro de la lógica político-electoral que estamos viviendo y el presidente en plena campaña queriendo generar adeptos para su causa. Pues bien interesante, seguramente empieza pues interesante, digno de análisis este 2024, un año electoral. Ahí en Integralia, Carlos, ustedes hacen también análisis muy puntuales en el tema electoral y siempre damos seguimiento a ello. Y bueno, seguramente podemos platicar más adelante porque va a ser un año muy movido en información económica, electoral, financiera. Y bueno, ojalá nos des la oportunidad de tocar todos estos temas contigo y con la experiencia que tienes. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, muy feliz año y estamos siempre a la orden. Hasta luego. Gracias a Carlos Ramírez Fuentes, él es consultor económico en Integralia y también expresidente de la CONSAR, bueno, pues un experto en estos temas y sin duda, lo que hizo el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador en pues dar a conocer estas iniciativas o las iniciativas que va a presentar, bueno, pues han despertado diferentes reacciones, como lo dice Carlos Ramírez. El tema de las pensiones es lo que más nerviosismo le ha metido a los mercados, a los analistas. Bueno, pues habrá que ver el cauce, también el cauce legislativo que esto puede tomar. Y bueno, pues aquí estaremos dando cuenta de ello. Sin duda, temas importantes porque va también de por medio la estabilidad del país y también la estabilidad de los trabajadores que tienen sus ahorros y que, bueno, pues están en este momento pues con la incertidumbre si va a haber cambios, si no va a haber cambios. Y bueno, todo ello lo estaremos abordando aquí en Cuesta Arriba, como siempre, como todos los días. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. No se vaya.